Esta batalla se considera que fue una de las más sangrientas porque tuvimos la posibilidad, luego de un enfrentamiento bélico de 5.000 hombres paraguayos contra 20.000 del enemigo. Así que fue una de las batallas heroicas del ejército paraguayo, logrando sostener la fortificación de Curupaitú por mucho tiempo y por supuesto a la vez sostener la llave de entrada al río Paraguay, que era Humaitá, ¿verdad? Pero es interesante, Alberto, que recordemos un poquito para ubicarnos en el momento y en el lugar donde se estaba viviendo, cómo Paraguay llega a esta situación. Una etapa de la vida gloriosa del Paraguay que se encontraba en el esplendor de su economía, de su desarrollo, y eso significaba la envidia de los demás países y la necesidad que tenía el Imperio de Brasil y Argentina de tomar a Paraguay como siempre pretendió como parte de sus provincias. ¿Qué pasa con Paraguay? Tiene la necesidad de fortificarse y de esa manera llega la noticia a Asunción que el Uruguay había sido invadido por Brasil. ¿Y por qué Paraguay pretende ayudar al Uruguay? Porque necesitaba mantener el equilibrio en la zona. Prácticamente un sector del Uruguay era el único que estaba cerca de Paraguay en ese momento. Por lo tanto, López declara la guerra a Argentina y Brasil y se lanza hacia las zonas de Mato Grosso, logra la victoria de todo ese sector, pero Mitre le prohíbe finalmente a López incursionar por territorio argentino y ocurre así las grandes batallas en la provincia de Corrientes, lastimosamente adversas para Paraguay en todo ese sector, donde las fuerzas paraguayas en Riachuelo, por ejemplo, la flota paraguaya pierde prácticamente toda su dotación. Necesariamente López tiene que volver a territorio paraguayo y se inicia de esa manera el preparativo de las tropas aliadas para venir sobre Paraguay, ¿verdad? Fue el momento más duro que tuvo López para decidir qué hacía para defender el territorio nacional. Y a comienzos de 1866, en abril, ya las fuerzas brasileras se ubican en posición entre el río Paraná y Paraguay, y el primer fuerte que toma fue el fuerte de Itapirú. En ese lugar logran vencer al poco pertrecho que tenía todavía en ese momento el ejército paraguayo, se ubican en ese sector, pero Paraguay logra en una de las abatidas matar al jefe brasilero, que era el coronel Villagrán Cabrita, que una vez que había tomado la isla de Itapirú se mostró tan soberbio y se descuidó, y fue cuando un cañonazo paraguayo lo mata, desatando la ira tremenda ya de la escuadra brasileña, ¿verdad? Y esa reacción, días después, el 16 de abril, hace que el ejército aliado ingrese a territorio paraguayo. Fíjense la cantidad de gente, 42.200 hombres empezaron a cruzar el río Paraguay. La fuerza se componía de 29.000 brasileños, 11.000 argentinos y unos 2.000 uruguayos. El lugar de desembarco fue la costa del río Paraguay, a menos de 1.000 metros de la desembocadura del Paraná. Entonces esto hace que López tenga que empezar a trabajar arduamente con todo el sector para fortificar y de alguna manera resguardar el fuerte de Curuzú y el fuerte de Tuyutí, que están muy próximos ya a Curupaitú. En mayo se produce la gran batalla de Tuyutí. Nuevamente López asalta ese lugar que fue tomado por los brasileños y lastimosamente la superioridad numérica de los aliados hace que el ataque fuera terrible para los paraguayos, que aún con inferioridad de gente, de hombres, no retrocedían, y la batalla resultó entonces una matanza feroz
alrededor de 6.000 paraguayos que conformaban las tropas más veteranas y los oficiales más destacados de López cayeron en esta batalla de Tuyutí. Esto se consideró también en ese momento una de las batallas más sangrientas que tuvo la Guerra Grande. Cuando Mitre obtiene esta gran victoria, se acomodan, digamos, con todo el ejército ya en Tuyutí, hace que López pretenda tener un encuentro con el general Mitre para proponerle llegar a un acuerdo de paz. Y se realiza esta gran entrevista, la famosa entrevista de Curuzú, donde si bien Mitre aparentemente ya estaba convencido de firmar el acuerdo con Paraguay, Brasil se opone tenazmente, bajo condición de que solo podrían hacerlo si Paraguay se entregaba absolutamente en todo su territorio, sus jefes, sus tropas, y significaba esto el final de lo que era el pueblo paraguayo, ¿verdad? Por lo tanto, ahí llegan las noticias de que estos 3 países habían firmado ya el 1 de mayo de 1865 este famoso tratado de la guerra contra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Y bueno, ya las cartas estaban echadas, ya no fue posible arreglar con Mitre. Los demás vinieron a ubicarse casi cerca de las ubicaciones de Curupaytú, y se localiza Curupaytú para ubicarnos geográficamente en la margen izquierda del río Paraguay, cerca de 5 kilómetros al sur de la frontera de Humaitá. En este momento la guerra de la Triple Alianza, con toda su gente, sus aliados, se ubican en el fuerte de Curuzú que ya habían conquistado y se preparan para ir contra Humaitá, que realmente Humaitá era la llave de la puerta de entrada camino a Asunción. De ahí nomás ya quedaban pasos, que era la intención que tenían los aliados, ¿verdad? Mientras ocurría este gran combate de Curuzú, López ya decide el atrincheramiento de Curupaytú para reforzar todas las defensas que tenía. Estamos hablando de los primeros días de septiembre, y con un ataque fluvial y terrestre que estaban preparando con todas las escuadras a cargo del vicealmirante Marqués de Lisboa y el segundo cuerpo de ejército brasileño, fuerzas argentinas y uruguayas, que totalizaban unos 20.000 hombres. 20.000 hombres en las proximidades ya entonces de Curupaytú. ¿Cómo se prepara Curupaytú para esta gran batalla que se avecinaba? Se empiezan a construir las grandes trincheras, y algunos atribuyen al coronel Federico Misowski, otros dicen que fue el coronel Jorge Thompson el que proyectó estas trincheras. Sin embargo, la versión más creíble es que el mismo Francisco Solano López está en el lugar y ordena al coronel Francisco Morgenstern que trazara sobre el terreno mismo los planos de lo que sería la fortificación proyectada. Y en 2 días Morgenstern prepara todos los planos de lo que va a ser las trincheras, y López convoca a todos sus jefes principales para considerar este plano de defensa elaborado por el coronel húngaro. Bueno, esta reunión de los grandes jefes paraguayos aceptan en su totalidad estos planos, a excepción del general José Eduviges Díaz. Aparece esta figura de José Eduviges Díaz y le dice a López que él no estaba de acuerdo con este plano. Le dice, oíramos la cuatía Ari y por ambaco, le dice, pero pechante, ore no lo ganamos, hay un mica en vacuera. Todos quedan sorprendidos y le dice López, bueno, ¿cuál es tu idea? Vamos a confiar en lo que vos digas. Y le dice él que él necesita levantar esas trincheras porque de lo contrario no iban a poder sostener un combate cuerpo a cuerpo contra los demás.
Es así que se da la orden y queda a cargo de José Rubigis Díaz dirigir la organización de las trincheras. Todo el alrededor era un bosque sumamente espeso y ordena entonces 5.000 hombres al mando de él, derriban los árboles, trabajan 5.000 soldados en doble turno destinados a excavaciones, a cortar árboles, a hacer túneles, preparar zanjas, preparar los abatices. Los soldados de a dos en dos, dice, con picos y palas, trabajan incansablemente metidos en las profundidades de los esteros, con el barro y el agua hasta la cintura, y eran a la vez alternados en la vigilancia porque no podían tomar, que sean tomados desprevenidos de la invasión que estaban a pasos de ellos, ¿verdad? Se construye un foso principal que tenía 4 metros de ancho por 3 metros de profundidad. Y toda esa arena que se extraía, se construyó el alto muro, que era la intención del general Díaz, y tras eso se colocaron 90 cañones. Al borde del pozo se puso un muro de abatiz, que eran los abatiz, eran estacas, que con puntas afiladas se vuelve como un muro. Estos fosos contenían los troncos, follajes de aromitas y plantas espinosas escondidas en la profundidad, y de esa manera, tras las lluvias que venían, esos obstáculos quedaban ocultos bajo el agua, convirtiéndose en trampas mortales. Se construyó también otras defensas para los tiradores paraguayos, para resguardarlos. Se levantaron también 2 puentes levadizos, pasadizos y subterráneos. Toda esta fortificación preparado hasta que llega esta fecha, el 22 de septiembre de 1866. El ataque contra la fortaleza paraguaya, la flota imperial con el primer bombardeo naval avanza desde Curuzú, integrado por 5 acorazados, 2 buques bombarderos, 3 chatas bombarderas, 6 cañoneras dirigidas por el marqués Tamandaré. Los acorazados Bahía y Lima Barroso se adelantan para cañonear las fortificaciones. Este bombardeo se inicia a las 8 de la mañana, cuando 101 cañones de la flota imperial atacan las posiciones paraguayas, que fueron respondidas por la artillería ubicada cerca del río. En pocas horas, cerca de 5.000 proyectiles fueron disparados contra las trincheras paraguayas. Cerca del mediodía, los acorazados Brasil y Lima Barroso, al mando de Tamandaré, cruzan la línea de contención de Curupaytú para ametrallar las baterías paraguayas de la barranca desde su retaguardia, dando así por finalizado el bombardeo. Pero ahí no queda la cosa, porque comienza el ataque terrestre. Bartolomé Mitre, avisado que la flota imperial ya terminó su cañoneo y convencidos que las posiciones paraguayas ya estaban destruidas, ordenó el avance. Argentinos y uruguayos al mando del Wenceslao Paunero y Emilio Mitre, y los brasileños a cargo del comandante Barón de Porto Alegre, inician el ataque dividido en 28 columnas y 9 cuerpos brasileños que estaban en la reserva. Ante esto, el general Eduigis Díaz ordena el repliegue de las tropas ubicadas en la trinchera más avanzada. Y comienza lo que se llamó la Gran Masacre. Cuando los soldados aliados estuvieron al alcance, Díaz ordenó disparar la artillería paraguaya, que estaba casi intacta, y causó enormes bajas a las tropas enemigas, que avanzaban en las formaciones densas con un esfuerzo enorme
debido al lodazal donde estaban metidos. Estas fuerzas, al superar la zona de artillería, debían pasar aquellas zanjas cubiertas con espinas y abatíes. Sin embargo, los pocos que pudieron pasar eran literalmente fusilados. Y cerca de las 16 horas, Mitre dio la orden de retirada, aunque varias tropas ya, por iniciativa propia, desbandados totalmente, se retiraban del lugar. Media hora luego de esto, los paraguayos comienzan a celebrar la gran victoria. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Las bajas aliadas tuvieron 4.033 bajas, 411 muertos brasileros, unos 590 muertos entre argentinos y uruguayos, más de 2.000 heridos arrastrando y dispersos por todo el sector, y constituye entonces la gran victoria del ejército paraguayo, con solamente 90 bajas de 5.000 hombres contra este gran ejército de 20.000 que componía la alianza. Y aquí resalta la figura del general José Luis Díaz. ¿Quién fue Díaz? Y Díaz fue un joven de 33 años que nació en Paraguarí, en Pirayú. Se acomodó ya prácticamente desde los 19 años con la milicia paraguaya y muy pronto tuvo a su cargo las más importantes batallas. Fue realmente el lugarteniente de López, en quien confió plenamente. Lastimosamente, después de 4 meses de esta gran victoria, López le encomienda una misión importante y recibe él un cañonazo que le destroza la pierna, y en el pleno campo de batalla tienen que amputarlo, y él, 2 horas antes de su fallecimiento, dicen que el general Francisco Solano López, con lágrimas en los ojos, le asciende al grado de general y fallece su gran amigo y compañero de cientos de batallas. Esta fue la trágica y victoriosa finalmente batalla de Curupaytí.